Bueno, muy buenas tardes. Damos apertura a este nuevo encuentro de Integrando Ciencia y Espiritualidad que organizamos en la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Son todos muy bienvenidos. Hoy tenemos la hermosa presencia del padre Juan José Milano, quien nos va a hablar sobre discernimiento sobre la vocación humana. El padre Juan José es sacerdote, licenciado y profesor universitario en teología, filosofía y counselor logoterapéutico. Se desempeña como profesor y asesor en la Universidad del Salvador, en la Fundación Argentina de Logoterapia, Felsen de México y como consultor en el Instituto de Inmuno-Oncología en la sede del Centro de Buenos Aires. Es miembro asesor de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Es profesor invitado en diversas instituciones nacionales e internacionales. Ha sido expositor en más de 30 congresos nacionales e internacionales de salud mental y clínica ontológica. Y sus más recientes publicaciones, es autor de varios libros. Estas son Vocación Humana del Hombre, de la editorial Lumen, 2020, Enfoque Integral en el Tratamiento de Pacientes Oncológicos, también de la editorial Lumen del 2017, De la Identidad a la Autenticidad, en el 2013, Counseling Logoterapéutico, El Corazón, en Agustín y en Víctor Frankl, y Regreso a ti, regreso a mí. Es un honor tenerlo acá, querido padre. Dejo todo en Gracias, sus manos. querida. Muchas gracias. Bueno, me mueve el aportarles esto dentro de todo lo que es el espectro de nuestra vida espiritual y cómo mejorar la calidad humana. Es que también hay algo concreto en mi historia que dejando el aula como jubilado, me involucré en la misma Universidad de Salvador en orientación vocacional. Y bueno, tengo un trabajo ya hace 2 años muy lindo, acompañando a los estudiantes, ¿no? En este discernimiento que no es fácil, ¿eh? Y a veces confunden vocación con profesión, etcétera, etcétera. Yo les voy a compartir, así ya empezamos en materia, a ver, eh, ¿dónde estará? A ver, ahora, ¿qué pasa con compartir? A ver, porque tengo acá el Power, pero no sé si, ¿ustedes lo ven? No lo ven, ¿no? Todavía no, si no, voy a pausar acá. Muy bien. Ampliándolo. ¿Estamos bien? Sí. No se puede ampliar más, ¿no? O lo ven bien ya, sí. Se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, esto es la idea. Desarrollar un poco lo que es la vocación humana, es decir, el llamado al hombre como hombre, en lo humano, que no es una cuestión ni de profesión, ni de proyecto, sino un llamado, diríamos, profundo, que todos tenemos en algún momento de la vida descubierto, o no. Eso es un tema. Siguiente. Muy bien. ¿Qué nos encontramos? Como siempre, como diría Martin Buber, la realidad es un binomio siempre, ¿no? Siempre hay ejes que juegan, nada es un solo factor. Persona y circunstancia, identidad y llamado, o sea, lo que soy y lo que me siento llamado a ser, todo confluye en la existencia concreta, la existencia en el sentido propio, es decir, siendo cada persona un ser en sí por sí, con una identidad determinada, está llamado a la salida de sí para ir al encuentro. Eso es existere, ¿no? El ser que sale de sí para ir al encuentro como persona, ser para el encuentro dialógico, esto es lo que lo define dinámicamente, es decir, no somos un ser cerrado, sino abierto a un encuentro, sea con la realidad, con el otro, lo otro, dialógico porque es a través del logos, de la palabra y el sentido.
A modo de tesis, yo tengo mi tesis que es esta, y trataré de explicarlo muy brevemente. La vocación humana profunda no es sino la posibilidad del despliegue de la propia identidad. Es decir, ya en este enunciado estoy identificando la vocación profunda, no un quehacer particular, sino el llamado profundo, que es uno, con la propia identidad. Es decir, a lo que voy a entregar toda mi vida tiene que ver con lo que soy, ¿no? Haré de acuerdo a lo que soy. Por ello pongo al final, la vocación será la misma identidad personal plasmada como misión. ¿Sí? ¿Esto se entendió, este postulado, digamos, o tesis? ¿Sí? No te escuché, Raquel, porque estás muteada. Sí, Ahora sí. perfecto, perfecto, clarísimo. Bueno, me alegro. Así que esa es la premisa a modo de tesis, ¿no? Trataré de demostrarlo. Vamos a recurrir a una frase, hay varias frases, la mayoría son de Frankl, van a ver. Toda persona tiene un... En primer lugar, Frankl identifica vocación con misión. Vocación en sentido siempre profundo, cuidado. Repito, no es un quehacer, que lamentablemente la gente hasta cuando vienen a la facultad con los alumnos identifican vocación con una profesión, con un quehacer. No tiene nada que ver. Todos tenemos una vocación, hasta el hombre más sencillo y el más elevado, por decir así. Una misión específica en la vida. Toda persona debe llevar a cabo un designio. También lo remarco porque tiene que ver la misión con el designio concreto que exige un cumplimiento. Este es el clásico librito que él tiene de difusión. Después vamos a alguno técnico. Pero me pareció interesante la identificación, vocación, misión con un designio que hay que vivir y cumplir. Es un deber ser, diríamos, interior, ¿sí? No es un deber ser de afuera que se impone, o por mandato, o por conveniencia, o por el mandato familiar, como se solía decir en una época. El hijo del carpintero tiene que ser carpintero, el hijo del contador tiene que ser contador. No, sino un deber ser interior que tiene que descubrir el hombre y ese es el designio de su vida. Pongo primero algo básico. ¿Cuál es el primer deseo o motivación? Es hacer, hacer. Si uno diría, ¿cuál es lo más general y profundo que puedo decir? Es que quiero ser. Obviamente, quiero vivir, quiero ser, quiero existir. Eso es lo básico. Ser lo que sé es, y luego sí, lo que se está llamado a ser. ¿Por qué? Porque, repito, el ser humano es un ser dinámico, en permanente crecimiento y abierto a la vida. Por tanto, vamos creciendo, madurando y avanzando en la vida en la medida en que voy descubriendo mi deber ser. ¿Qué quiere decir? Soy lo que soy, pero aún no he llegado a ser lo que deseo ser. Soy quien soy, pero estoy llamado a crecer en este camino de lo que soy. Por eso puse ahí, somos existenciales, divididos, ¿no? Saliendo, ¿no? Seres para el encuentro dialógico destinados a trascender. La persona humana está llamada a trascender y a autotrascender, a ir más allá de sí mismo. Esto es vocación, llamado. Me siento llamado a ir más allá de mí mismo, pero desde mí mismo. Por ahí es muy filosófico, pero bueno, es la base de lo que voy a explicar después, que quizás es más apuntando a la psicología y a la salud. Pero todo viene de un planteo filosófico. Es el más básico, ¿no? Shakespeariano, ser o no ser, o el popular, serás lo que debas ser o no serás nada, ¿se acuerdan? Son expresiones, hasta populares, filosóficas, es decir, estamos hablando no de mecanismos, sino del deseo más innato que todo ser humano tiene. En la dinámica espiritual, por ese encuentro, se toma conciencia de los valores e ideales a realizar como portadores de sentido y significación hacia lo que nos define. ¿Ven? O sea, a medida que uno va creciendo y madurando y viendo la vida, va descubriendo valores que atraen. Esto es un valor para mí, ¿por qué no el otro? Bueno, a mí me atrae este y se va convirtiendo en mi ideal de vida. Son a realizar. Y estos valores concretos, diríamos, casi materialmente concretos, son los que portan el sentido más profundo de la vida, porque el sentido no se ve, no se toca, no se mide,
pero está dentro del valor que percibo. Y ese es lo que podemos llamar el sentido existencial de mi vida. Luego habrá algo más complejo que ahora en el Congreso de Logoterapia expuse la semana pasada, que es el suprasentido. Ese es otro tema que no voy a tocar, pero que le da cohesión y es como un eje que fundamenta todo el sentido concreto del día a día de mi vida. Luego analizo las palabras, que me parece que es interesante. También la filosofía me enseñó a partir del significado propio de cada palabra. En latín y en griego, vocatio vocationis, vocatus, es muy sencillo descubrir qué significa llamado, vocare. Es decir, por empezar, si es un llamado, fíjense, de pura lógica, yo no me llamo a mí mismo, en el sentido que yo no lo fabrico. Si es un llamado, es algo que está fuera de mí. Algunos le llamarán destino, designio de la naturaleza con la cual nací. Para los que somos creyentes es la providencia, lo que el Señor ha planeado y querido de mí, porque me crea como un plan. Es decir, depende de la visión de cada uno, pero de todos modos ya la palabra está diciendo que no viene de mí, no lo fabrico. Por eso se contrapone al proyecto. Me estoy adelantando porque viene una slide, pero es muy importante porque habitualmente lo tomamos también equívocamente como un sinónimo. El proyecto es lo que, como lo dice la palabra, por eso me gusta el significado de las palabras, ¿no? Proyectar, es decir, eyectar hacia afuera lo que tengo dentro, como una idea, como algo que se me ocurre, algo que me gusta, algo que me dijeron que me conviene, algo, es decir, pero que viene de mí. Mientras que la vocación es algo, diríamos así, fíjense en qué lindo se me ocurre, como un algo que golpea las puertas de mi corazón y me dice, esto es lo que tenés que hacer y en esto definís tu vida. Es llamado. A esta vocatio, vocationis en latín, que ya bastante nos está diciendo como convocatoria, invocación también, es kaleo kalenkalesis en griego, que además de tener el mismo significado, agrega algo más, la terminología griega, que es identificar, identidad. Así que es interesante porque esto me da más fundamento a mi tesis. De algún modo, vamos a ir viendo que ese llamado tiene que ver con la identidad, que no es algo externo al ser humano. Tiene que ver conmigo ese llamado. No es algo que yo puedo fabricarme ni lo puedo encontrar arbitrariamente en el contexto en el que vivo. ¿Me va a condicionar el contexto? Sí, por supuesto. Pero tiene que brotar de mí, porque tiene que ver con mi identidad. Y esto en los griegos antiguos estaba muy claro. La identidad de la persona con la misión que tenía que cumplir en su vida. Por ello, no es casual que los nombres que se ponían a las personas desde niño tenía que ver con su identidad y su expectativa de misión. Hasta bíblicamente, los nombres bíblicos significan la misión. ¿Se dan cuenta? Esto es muy interesante en la antigüedad. La identidad de la persona tiene que ver con su misión, con su vocación, con el llamado que no fabricó, sino que recibió gratuitamente. ¿Hasta Ajá, ahora vamos? sí, Bien, muy siguiente. claro. Una cita que es la única, que no es de Frankl, que me pareció muy hermosa porque nos saca del ego y de esto que digo de los proyectos que a veces se imponen y se interponen con la vocación. La vocación no es un proyecto, no es proyectual, digo yo, ¿no? Así que ahí choco contra muchas teorías de que en realidad es algo que uno se pone. Y miren lo que dice Lavelle, nada menos, ¿no? Luis Lavelle. Y miren qué texto, ¿no? El error de Narciso. O sea que ya les está diciendo hacia dónde apuntaba. La vocación aparece en el momento en el que el individuo reconoce que no puede ser para sí mismo su fin, que solo es el mensajero y el instrumento de una obra con la que coopera y en la que el destino del universo entero se haya interesado. ¡Qué bella frase! Cuando la descubrí leyendo este texto, digo, o sea, la verdadera vocación, así como les dije que no parte de un capricho, por decir así, o un gusto, sino que de algún modo tengo que estar atento a qué me siento llamado, es cuando logro postergarme y no ser el narciso que se mira a sí mismo, el ombligo, sino que ve lo que está llamado a ser
y que la sociedad espera de uno, porque acá dice algo además muy interesante, que no termina en el individuo. Cuando el individuo se reconoce que no vive para sí mismo, nadie nace para sí mismo, sería un enfermo, ¿no es cierto? Nadie nace para sí mismo. Todos sentimos que realizándonos como persona estamos realizando a los demás. Vivo también ofreciendo mi vida a una misión que enaltece a los demás y a la vez crezco yo. Y por eso dice que solo es el mensajero, lo cual esto me parece hasta muy espiritual, ¿no? El mensajero y el instrumento de una obra con la que coopera. ¿Qué quiere decir? Todos ponemos nuestra parte, como nuestro granito de arena, o como decía San Francisco, ¿no? El gran jardín con todas las flores de color donde cada una cumple su misión y coopera en el embellecimiento del jardín, ¿no es cierto? Del destino del universo entero, dice, se haya interesado, como también valorando. Es como que el universo está esperando de mí que sea quien deba ser y haga lo que deba hacer. Esto es muy importante porque le da un valor a la persona único cuando solemos decir la persona es única, irrepetible, que casi parece un eslogan. Está diciendo esto, sos único y lo que vos no hagas no lo hará nadie por ti. Otra frase también que ya deben haber escuchado muchísimas veces. Bueno, esto significa, yo estoy en el deber de descubrir no solo mi propia identidad, sino a qué me siento llamado a ser, no solo por mí, sino por los demás. Porque la humanidad, la sociedad, el universo está interesado en que yo cumpla mi destino final. Esto me pareció muy bello. Ahora, ¿qué razonamiento saco yo de esto? Por tanto, la vocación ni es, digo los dos extremos, ¿no? Después hay un abanico en el medio. Hay dos extremos que lamentablemente rigen aún hoy en esta sociedad atomista, una sociedad, diríamos, que no ve más allá de las narices, y dice así, ni es fruto de un determinismo exterior sociocultural, ni es fruto de un cálculo personal resultado de las ofertas, de las vidrieras circunstanciales o solo de sus aptitudes. Explico. Fruto de un determinismo sociocultural. Esto lo dicen los sociologistas, que somos nada más que un subproducto del contexto sociocultural que nos toca vivir. Esto es básicamente lo que nos dicen los sociologistas. Vos nacés en una determinada cultura, en una determinada época, en una determinada familia, etcétera, etcétera, etcétera. Estás determinado de algún modo como un subproducto a responder a ese contexto que te condiciona y te determina a una respuesta determinada, ¿no? Y en el otro extremo estaría el individualismo, que no considera el contexto social como condicionante, sino que es directamente un simple cálculo individualista, ¿no? ¿Qué me conviene que no me las ofertas que me dan en la vidriera, como quien va por un shopping y ve un traje lindo y se lo pone, ¿no? Estos son dos extremos de considerar que el ser humano, en el fondo, o es parte de un determinismo masivo o de un individualismo egocentrista que no tiene nada que ver con el deber ante la vida. ¿Sí? Es interesante que en ambos casos, si lo analizamos como si fuera real, supongamos que fuera así, en ambos casos se mediría por un resultado polarizado entre el éxito y el fracaso, sin tener en cuenta la conformidad interior, sentido vacío. Explico. Si la medida es esta, todo determinado por el contexto, sea porque estoy en un shopping que me pongo un traje que en realidad es de otro, pero me gusta y me conviene, o que la sociedad me impone lo que tengo que hacer y decir y pensar, en cualquiera de los dos casos, la medida va a ser o tengo éxito o fracaso. Mientras que en realidad la verdadera conformidad interior va a estar ausente, que es lo que hace que me sienta, digamos, en el lugar que debo estar. Ahí está. Yo soy quien soy y siento que aquí debo estar, aunque me vaya mal o bien, porque el que descubre el sentido profundo de su vocación, lo plasma, no necesariamente va a tener éxito. Puede fracasar en algún momento, seguro, porque nadie triunfa de entrada, pero estará seguro que está donde debe estar y hará lo que debe hacer. Y tarde o temprano será coherente y auténtico consigo mismo. Mientras que si me muevo en el eje éxito-fracaso, estaré condicionado nada más que por esto, por lo externo, pero no tendré una conformidad interior, esa voz que me dice,
Ahora sabés quién sos y estás haciendo lo que debes hacer, aunque no te aprueben, aunque hayas fracasado temporalmente, pero tiene sentido tu vida. Tu vocación es esta y seguí adelante porque esto es, lo estoy teatralizando, ¿no? Para que vean la diferencia entre el eje sentido vacío y el eje éxito-fracaso. ¿Se entendió esto? ¿Me van siguiendo? Porque es mucho por ahí, ¿no? va bien, lindo. Mm. ¿Ven? Por eso pongo al final, en el primer caso, la expectativa, además pongo, ¿no? O sea, expectar, ver siempre de afuera, qué me conviene o qué me determina, qué me gusta o qué me impone la sociedad, ¿no? Por la que se mira y conforma desde afuera. En cambio, en el segundo caso, sentido vacío, reclama introspección. Ah, acá está la cuestión. Cuando yo trabajo con los estudiantes, siempre parto de la premisa de llevarlos inductivamente o mayéuticamente, como haría Sócrates, a que empiecen a mirarse a sí mismos y no se guíen de lo que le dijeron, lo que le conviene, lo que la sociedad le impone, los criterios, la ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Que empiecen por su propio corazón. Y vamos a ver qué es el corazón humano, ¿no? Que no es una cuestión romántica, sino formal, el corazón. Bien, siguiente. Llega un momento en todo este razonamiento, suponiendo que lo vamos haciendo, evolutivo incluso, se nos presenta la crisis. También, palabra griega, muy interesante. Entre el latín y el griego nos da mucha fuente para todo esto, ¿no? Crisis rinein significa esto, ante algo nuevo, por eso puse el hombrecito que va por un camino llano y de pronto se bifurca. Esto es una crisis. Se me presenta una novedad que me detiene el paso y me obliga a discernir y a elegir. Todo esto significa en griego original, por lo menos el griego antiguo, cuando los clásicos griegos utilizaban esta palabra, estaban diciendo esto, frente a una novedad que inesperada, sobre todo, ¿no? Como cuando uno va en la ruta y de pronto se abren los caminos y uno ¿qué hace? ¿Sigue por cualquiera sin pensar? No, me detengo, pienso, por dónde debo andar, discierno, eso sería el discernimiento, y elijo. Estos tres pasos están incluidos en la palabra crisis. Por tanto, crisis no es algo negativo, sino una oportunidad justamente de maduración y crecimiento. Porque, y esto lo saben muy bien Raquel y los psicólogos, que cuando hay una crisis nos sacude, digamos, el camino, diríamos, llano, casi sin pensar, sin reflexionarlo, casi por inercia, puede ser, hay gente que vive por inercia como hoja al viento, y cuando viene una crisis, sobre todo yo lo veo con mis pacientes oncológicos, se les cae el mundo y ahí están obligados a repensar su vida, qué hicieron, qué están haciendo y qué esperan hacer. Que así que las crisis siempre pueden dar un resultado positivo, porque por lo menos, al menos me detiene un camino que podría seguir siendo rutinario hasta el final de mi vida y no haber crecido. Las crisis son evolutivas, también digo, lo sabe tanto Raquel como psicólogo, ya desde que nacemos es la primera crisis, ¿no? Cuando el niño va a salir del vientre materno es la primera gran crisis donde si pudiera tener conciencia y hablar, diría me muero, porque sale de un medio ambiente protegido a un mundo nuevo. Y ese nacimiento a un mundo nuevo lo experimenta como muerte. Es la primera gran crisis evolutiva. Luego hay distintas crisis evolutivas en la vida, pero también hay crisis no evolutivas, que son las que nos depara las circunstancias de la vida. Esto creo que lo saben todos. Entonces es muy importante siempre rescatar que las crisis siempre son una oportunidad, ¿no es cierto?, para repensar, en este caso, qué estoy haciendo con mi vida y por tanto si realmente es como yo le hago a los estudiantes, ¿no? Tenía tercer año y quinto de psicología y les replanteaba y los ponía en cuestionamiento para que se planteen que todavía tienen tiempo de abandonar si esto no es para ustedes, porque es mejor detenerse como ese hombrecito que se detiene ante los caminos que se bifurcan y no seguir por inercia algo que no es para uno, porque puede llegar incluso a tener éxito, porque si es inteligente lo va a hacer la profesión, pero nunca será feliz, porque realmente no hizo su vocación. La vocación es muy seria porque va la vida entera,
No es una camisa que me cambio y me gusta otra y me la vuelvo a poner, sino que va la vida en la entrega vocacional, sea cual ésta sea, no importa. Bien, siguiente. ¿Qué es entonces? Hasta ahora casi diríamos lo que no es. Ahora vamos a empezar a decir qué es. La vocación es un encuentro en la dinámica del ser. ¿Qué sería este encuentro en la dinámica del ser? Por un lado, ven que siempre es encuentro, un binomio. Toda la realidad es un binomio. Ya digo, repito, y Levinas también hablaba del binomio, ¿no? Se experimenta un difuso llamado interior. Cuando uno dice, ¿cómo descubriste tu vocación? Y sentía dentro que me sentía llamado a, etcétera. Eso sería la motivación desde un bien subjetivo. ¿Sí? Hay un bien interior en mi corazón que me llama, pero no lo veo, por eso digo difuso, casi como velado, el velo que me cubre la mirada interior. Pero también hay que tener en cuenta que en realidad, si estoy buscando algo aún velado y no claro, se busca lo que de algún modo ya se concibe y tiene. Esto es una premisa que se estudia mucho en la carrera de filosofía en gnoseología. Nadie busca lo que de algún modo ya no tiene. ¿Se dan cuenta lo que digo? Es decir, cuando uno busca realizarse por aquel lado y no por el otro, muy difuso, ¿no? ¿Qué sé yo? Siento que me siento llamado a lo humanista, pero no sé por dónde. Siento que me siento llamado por... Bueno, ahora, es muy velado, muy difuso, pero de algún modo ya lo tengo, por eso lo busco, porque nadie busca lo que no tiene. Nadie buscaría un elefante que vuele. En cambio, buscamos algo que concebimos, por lo menos en nuestra mente o en nuestro corazón. Eso es todo eso, digamos, ese contenido difuso está en el interior ya innato, viene con nosotros. Segundo, afuera se percibe un modelo que interpela desde el exterior. Motivación desde un valor objetivo, ya no subjetivo, objetivo, que tensiona la intención, diríamos, ¿no? ¿No? Se reconoce, reconoce, ¿qué quiere decir? Cuando uno dice, reconozco que esto era lo mío, ¿por qué lo reconocí? Porque esto interior se encontró con lo exterior y se produce el matrimonio, como cuando uno se enamora. Uno, Mm. hasta ocurre eso hasta en el amor de pareja, ¿eh? Cuando Ujú. uno tiene una imagen difusa, yo como varón, de una mujer ideal, y llego a encontrar la mujer ideal que coincide medianamente con los valores que yo quería, ahí hay un encuentro entre lo interior y lo exterior que produce un matrimonio. Con la vocación funciona exactamente así. Raquel seguramente habrá tenido de pequeña una intención, como un valor subjetivo que no veía muy claro, pero que la orientaba al servicio al sufriente, era una vocación humanista, porque la medicina es, como dice Hipócrates, parte del amor al hombre, hasta que un día, seguramente, no conozco tu historia, Raquel, pero seguramente Pero sí, claro, es así. algún día, mi querida Raquel, habrá visto algún médico, a lo mejor accidentalmente, que era un gran médico, un valor, un ejemplo, y habrá dicho, ah, esto es lo que tengo adentro y esto quiero ser. Es decir, siempre hay, de algún modo, no es matemático, ¿no? Pero de algún modo tiene que ser un encuentro. Por eso pongo ahí que la vocación, cuando se plasma, cuando se tiene claro y se realiza, es porque funcionó un encuentro matrimonial entre algo de interior mío y algo exterior que me llamó a ese ensamble. ¿Se Así comprende es, lo que digo? así es. Ujú. Bien, por eso los modelos son importantes. Atención, esto lo hago entre paréntesis. ¿Por qué los jóvenes están cada vez más a la deriva? Porque no tienen modelos. ¿Por qué no hay ideales como en otros tiempos? Porque los antimodelos les están diciendo que todo es lo mismo. Esforzarse, no esforzarse, trabajar que robar. Cambalache, cambalache, cambalache. Entonces, los jóvenes responden a los adultos. A mí me molesta cuando un adulto critica a un joven porque en realidad el problema de estos jóvenes que están a la deriva, distraídos, es porque nosotros adultos no somos suficientemente modélicos para que interiormente digan, eso quiero ser, ¿no? Porque el joven busca, por ser joven, y lo sabemos también por evolutiva, grandes ideales y modelos,
Pero si no los encuentra, ahí está, puntos suspensivos. Bien, resulta de este encuentro o matrimonio, a mí me gusta decir, porque siempre fui un romántico. Entonces, claro, creo en el amor y lo defiendo a muerte, creo en el amor, en una sociedad donde ya casi parece que no se cree en el amor, parece que todo es conveniencia, todo es interés, todo es individualismo. Bueno, yo apuesto al amor. Resulta identidad con un sentido como misión e ideal. Sería como el resultado de este encuentro. Una frase de Frankl tan bonita: así pues, la existencia humana se dirige siempre hacia algo o alguien, fíjense, diferente a uno mismo, parecido a la Bella, ¿vio? Nadie vive para sí mismo, diferente a uno mismo, ya sea a encontrar un significado o llegar a un encuentro amoroso. Yo he dado a llamar a esta característica de la existencia humana autotrascendencia. Esto está en Homo Patiens y en Voluntad de Sentido. Son dos textos claves ya más técnicos, ¿no? O El hombre sufriente, que lo trabajé la semana pasada en dar una charla sobre duelos, ¿no? Que es muy importante, con todo lo que significa el aceptar y el soltar y hacer que eso además me ayude a madurar, el duelo, todo, hasta las experiencias más negativas pueden ser factor de crecimiento. Así que fíjense que coincide con lo que hemos estado hablando, ¿no? Nadie vive para sí, buscamos el encuentro con algo o alguien. Algo se refiere a un valor, un ideal, ¿no? O alguien se refiere al encuentro amoroso, ¿no? Es decir, siempre buscamos amar y ser amados, ¿no? Amar un ideal, un valor, una profesión, o lo que fuere, y una persona, ¿no? Esto me parece muy interesante. Siguiente. Voy descubriendo que soy mi camino. Acá me atrevo a decir también algo importante. Es decir, el camino no está fuera de mí. Por todo lo que venimos diciendo, de algún modo voy descubriendo que yo soy el camino. Yo el camino no... ¿Se acuerdan cuando el poeta dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar? No está diciendo solo que no hay un camino anterior para que vos sigas copiando el de otros, sino que vos sos el camino. Yo me atrevo a decir que en realidad es mucho más que hacer un camino personal y único, sino que en el fondo mi identidad, como es la tesis original que di, mi identidad también es mi camino. Y ahí me atreví a poner una frase de Agustín, para los que gustan más de la meditación, como Raquel y todos los que están en la escuela de oración y meditación, que es la gran clave de la meditación cristiana, que difiere un tanto, y van a ver por qué, de la meditación de pronto oriental, ¿no? Esta es la frase clásica del Vera Religione, que es un texto de Agustín temprano, ¿no? Todavía del Agustín filósofo, que le enseña al hombre cómo llegar a la interioridad trascendida. No li forasire, no vayas fuera, o sea, no estar extrovertido permanentemente. Inte ipsum redi, permanece en ti. Y da la razón, que ahí subrayo, porque es muy desafiante. In interiore homine habitat veritas, porque en el interior del hombre habita la verdad. Ahora, aclaro, no es que habita la verdad porque cada uno se fabrica su verdad, sino porque en lo más profundo, como ya lo tenía claro Sócrates, fíjense, Sócrates, ¿por qué empleaba la mayéutica? Cuando alguien preguntaba algo fundamental, lo iba induciendo con preguntas y respuestas a que descubra que la respuesta ya la tenía en su propio corazón, porque las grandes respuestas a la vida vienen con nosotros. En ese sentido, Agustín coincide con Sócrates claramente y con los neoplatónicos, por cierto, no ya Aristóteles, que está en otra línea, más naturalista, más empirista, sino con Sócrates, que hay que ayudar a redescubrir nuestro propio interior, que nos habla de las verdades fundamentales, en este caso de la vocación. No la vas a encontrar afuera, sino dentro. Y por último, tiene algo que nos diferencia, porque hasta aquí parecería la misma meditación, ¿no es cierto? No vaya afuera, permanece en tu interior, como se practica en Oriente. Pero la diferencia de Occidente cristiano sería esta: trasciéndete. Trasciéndete a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Cuando llego a lo más profundo de mi interior y ese incluso encuentro a ese Dios que es más íntimo que mi propia intimidad, como decía Agustín, en las confesiones, muy lindo, necesariamente, como aquel que descubre un tesoro, no se queda ahí.
se trasciende y lo comparte, lo lleva afuera, lo comparte con los demás. Porque este es un movimiento de exitus y reditus, diríamos, ¿no? De devolver aquello que recibí en la vida, lo devuelvo a la sociedad y a los demás, trámite, o sea, a través de la vocación, mi peculiaridad y mi identidad para el bien no solo mío, sino de los demás. Así que me pareció interesante traer también ese texto de Agustín, que es un Hermoso, clásico, digamos, en la hermoso. meditación. Ujú. Bien, siguiente. Vamos bien, ¿no, Raquel, en tiempo? Muy bien, perfecto. Gracias. Autodescubrimiento y aceptación. Esto es clave. Frankl también dice, siempre hay que, esto en psicoterapia lo dice, ¿no? En Homo Patiens también, siempre hay que, digamos, viene una frase más larga, yo una vez que me puse este pedacito, siempre uno tiene que trabajar con el consultante ese sentido potencial, dice, es decir, un sentido que necesita ser actualizado justamente por la persona en cuestión, o sea, el consultante, ¿no? Que viene, que se siente invitada a escuchar la llamada que parte de él. Lo que decíamos recién de la interioridad o la interioridad agustiniana, o el eje interior y el inconsciente espiritual que trabaja Víctor Frankl, ¿no? No el inconsciente pulsional, orgánico, sino el inconsciente de la, o sea, la base de la conciencia humana que me está diciendo que tengo que cumplir un designio, que tengo que cumplir con mi destino, que tengo que cumplir conmigo mismo y no postergarme. ¿Cuántos a veces pacientes que he tenido han confesado que habían postergado su vida, su verdadera vocación, por una vida ligera y que el cachetazo de la enfermedad les hizo reflexionar que podían llegar a terminar lo que aún no habían empezado? O sea, una falta de autenticidad, porque no eran auténticos consigo mismos, no se habían impuesto ser quienes debían ser. Este deber ser tiene que ver con la vocación. Por tanto, ¿qué es este autodescubrimiento y aceptación? Una autoconciencia, autodescubrimiento en la confrontación continua de las vivencias y motivaciones por las que nos vamos identificando. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy descubriendo? ¿Cómo voy teniendo autoconciencia? ¿Mirándome solo al espejo? No, sino confrontando con las vivencias que tengo cada día, en cada pequeño acto con los demás, me voy conociendo, ¿no? Vieron que a veces tenemos actitudes que hasta uno dice, me desconocí en cómo reaccioné. Claro, porque me voy conociendo en la medida en que me voy confrontando con la vida y los demás, ¿no? Siempre está el otro, la alteridad. El ser humano no existe sin alteridad. El otro, lo otro, es el que va siendo un espejo para mi propia existencia y me ayuda a descubrirme en lo que soy. ¿Ven? Y también en las motivaciones, porque el joven, yo cuando lo ayudo a descubrir su vocación, una de las grandes cosas más simples, ¿qué te hace feliz? ¿Cuándo hiciste tal o cual cosa? ¿Cómo te sentiste? Ah, bárbaro, pero me dijeron que no me dedique a la música porque me voy a morir de hambre. ¿Vieron? Las típicas razonamientos estúpidos, digamos, que no parten realmente de una vocación, sino de un pseudo interés que en el fondo lo van a llevar a un fracaso, porque no ser feliz es fracasar aún con el bolsillo lleno. Yo a veces le digo a los estudiantes, ¿cuánta gente conocen exitosa, con mucho dinero y poder, que no son felices y terminan o suicidados o drogados? Ah, muchísimo. Bueno, ¿por qué? Porque no son quienes debían ser. ¿Ven? Así que esto es muy serio. Luego, exige un deber ser. Ahí está. Ese deber ser interior no es un deber ser que viene de afuera, sino mi conciencia me dice, mira, tenés que ser esto, no postergue más tu deber ser. ¿Ven? Esto me va a llevar a la autenticidad o no, y a la congruencia o no. O sea, o autenticidad e inautenticidad, o congruencia o incongruencia conmigo mismo. Autentés, palabra griega también interesante. ¿Qué significa ser auténtico? Porque a veces la gente emplea los términos y entiende cosas distintas, ¿no? Ser auténtico no es ser un desaforado, un maleducado. ¿Vieron que a veces, yo soy auténtico, insulto? Digo, no, no. Significa que tiene en sí mismo su principio original. Esto es autentés. Es decir, todo lo que yo digo, hago, pienso y obro tiene que ver con lo que yo realmente soy como señor de mí mismo.
señor de sí mismo, por conciencia de su ser y destino descubierto, aceptado y aprobado interiormente. Se dan cuenta que hay mucho contenido como para que después uno lo vaya repasando, y yo es una hipersíntesis que hice del último libro, ¿no? Que después lo van a ver. Adelante. El sentido como misión vocacionada, o sea, la misión llamada, devela el ser del sujeto. Acá es al revés. Así como hasta ahora estuvimos hablando que de acuerdo a mi autodevelación voy descubriendo a qué me siento llamado, ahora también es al revés. Y son todas experiencias propias también. A medida que voy desarrollando mi misión, me voy también conociendo y voy corroborando no solo que no me equivoqué cuando soy auténtico en mi misión, sino que me va mostrando mis talentos, mi llamado y mi personalidad, tal cual es. Yo, por ejemplo, cuando acepté mi misión, y lo saben los que me conocen bien, que todo esto que estoy diciendo no es teoría, incluso es experiencia propia, porque yo hasta los 33 años vivía de proyectos y digamos, exteriormente podían ver que era un hombre como tantos, con cierto éxito, 2 trabajos, coche, novia, un proyecto matrimonial, todo muy lindo, pero no era mi vocación. Y a los 33 dejé todo y acepté la vocación, el llamado, y ahí empecé no solo a ser auténtico con el deber ser interior, que me golpeaba las puertas del corazón y yo se las cerraba por mi proyecto, sino que acepté el llamado y empecé a descubrirme tal como era. Y empecé a descubrir talentos que tenía ocultos porque no decía así a mi vocación. ¿Logro explicarme? Es decir, es retroalimentante esto. Cuando uno dice sí al llamado interior, a la vez, en la plasmación de la vocación, en la tarea del día a día, me voy descubriendo en mis talentos, en mis capacidades y todo lo que me planifica como persona y hace que yo apasionadamente me vuelque a los demás haciendo lo que debo hacer y no lo que era mi proyecto caprichoso que me hubiera llevado tarde o temprano, por lo menos, aún teniendo éxito, a no ser feliz. Qué bonito lo Hay que una dice acá. frase, ¿cómo Raquel? Qué bonito lo que acaba de compartirnos. Hermoso fue, hermoso. Sí, esa fue mi historia. Por eso Mm. soy feliz ahora y antes no lo era. Aún teniendo proyectos claros, pero eran proyectos. Por eso les estoy diciendo que todo esto que les estoy dando es propia experiencia. Como buen existencialista parto de mi experiencia, no de teorías. Pero además la imagen que dijo, ¿no? Decía la misión que me golpeaba el corazón y con mi proyecto, que ahí veíamos que venía de su mente, mi proyecto le cerraba la puerta y no la escuchaba. Hermosa Correcto, imagen, hermosa. correcto, Raquel, sí, es Mm, así. mm. Bueno, hay una frase bellísima de Viktor Frankl, que para mí es paradigmática. Fíjense en todo lo que dice en pocas palabras, en 3 líneas. En Voluntad de Sentido, que es un texto que lo recomiendo. Recibimos la identidad como una gracia. Sí, olvidándonos de nosotros mismos, nos entregamos a una misión. Si perdemos de vista nuestra misión, también perdemos nuestra identidad. A ver, fíjense en que no tiene desperdicio. Primero dice, primera parte, recibimos la identidad como una gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Gratuita. Yo soy, no porque me fabriqué. Por empezar, nadie pidió venir a la vida. Nadie se conformó según cómo es, ni genéticamente, lo saben los médicos mejor que nadie. Yo tengo una contextura determinada, genética, histórica, mi perfil, haber nacido en esta época y no en otra, los padres que tuve, no, bueno, es una pura gracia. Y después dice, sí, olvidándonos de nosotros mismos, nos entregamos a una misión. Esto le suena a lo de la Belle que hemos leído antes, ¿se acuerdan? Nadie vive para sí, eso sería Narciso, ¿no? El narcisismo. Entonces, ¿se dan cuenta? Olvidándonos de nosotros mismos, que parece una paradoja. Si realmente me postergo, me pongo entre paréntesis, empiezo a descubrir a qué tengo que volcar mi vida. Y en esa medida empiezo a realizarme. O sea que no es que es un martirio, es al revés. Es ser inteligente. Porque solo un estúpido vive mirándose el ombligo y termina vacío como entró a la vida. En cambio, el ser inteligente es el que se vuelca y se da a la vida y termina ganándose. Dice, olvidándonos de nosotros mismos, nos entregamos a una misión.
Siempre habla de misión, Víctor Frankl, ¿eh? Es muy interesante. Si perdemos de vista nuestra misión, o sea que o la perdemos de vista o la dejo, la postergo por interés, por cobardía también, que era un poco lo que me pasaba, yo tenía miedo de entregarme, bueno, también perdemos nuestra identidad. Dejando el deber ser, diríamos en otros términos, dejando el deber ser interior, aquello que me siento llamado a ser, termino perdiendo mi propia identidad, porque yo no soy quien debo ser. Y si no soy quien debo ser, no soy nada. Claro. Así que me parece que clarísima esta frase de Frankl, que me parece bellísima, ¿no? Un hombre que tuvo muy claro su deber ser, y en el peor momento de su vida, ¿no? En el campo, ¿no? Bueno, por último, nada más que agrego, capta el sentido, los valores, los fines y los deberes. La vocación se articula entre libertad y destino. ¿En qué sentido? Ya me adelanto, en el sentido de Rollo May, como lo explica muy bien en un libro que lo recomiendo encarecidamente, que se llama justamente Libertad y Destino. Destino, aclaro de entrada, no es nada fatalista, sino todo aquello que no elegimos y que me tocó, que tiene que ver con esto de la gratuidad. Recibí la identidad como una gracia. Lógico, yo no la como decir, recibí la vida, este tiempo, este lugar, estos padres, esta circunstancia, estas condiciones que tengo psicofísicas, anímicas, espirituales, etcétera. Todo lo recibí, ¿no? Ahora, ¿la libertad dónde está? Si todo eso me condiciona y lo recibí, que yo no lo elegí. ¿En qué hacer con lo que no elegí? Acá está la libertad. Yo recibí todo lo que recibí, pero yo puedo elegir qué hacer con lo que recibí, con lo que no elegí. ¿Ven? Entonces, libertad sería, por empezar, que no haya impedimentos ni personales ni externos para hacer lo que se siente llamado a hacer, no para hacer cualquier cosa, sino que nada impida que yo sea quien debo ser. Segundo, el destino, que es la otra cara de la moneda, no, porque no soy pura libertad, ¿no es cierto? Ni soy determinado, como diría un Freud, ni soy puramente libre, como diría un Sartre. Los dos extremos están equivocados, porque no soy ni un sujeto puramente determinado, títere de mis pulsiones y de la situación que vivo, ni tampoco como Sartre, un hombre que me puedo autoproducir como quiero. Porque Sartre hablaba, cuando hablaba de libertad, no era la libertad condicionada, que sería la real, sino una pura libertad de ser quien se me ocurre ser, lo cual es un absurdo también, porque ya hasta genéticamente vengo condicionado. Yo no puedo elegir ser lo que se me ocurre, sino desarrollar lo que soy a través de una libertad que afirma lo que soy y lo que estoy llamado a ser en plenitud. Por tanto, el destino es todo lo que no se elige y se da en la realidad personal. ¿Qué resulta de este encuentro entre libertad y destino? Decidir cómo existir en la realidad que no se eligió. Es así. Adelante. Reclama autenticidad para llegar a ser aquello que se está llamado a ser. Hay dilemas existenciales. Acá el ser humano, justamente por ser libre dentro de lo condicionado, no puramente libre ni puramente determinado, sino es un binomio, como todo, entre mi libertad y mi condicionamiento. Soy libre pero condicionado. La libertad es un ejercicio y no una pura potencia. Es decir, soy libre cuando ejerzo mi libertad. Soy libre cuando elijo entre 10 posibilidades, no cuando digo ante 10 posibilidades no elijo para seguir siendo libre, como se suele ocurrir a veces también, equivocadamente. Así lo entienden a veces los jóvenes, cuando no se comprometen para seguir siendo libres. No, sos libre cuando te comprometes con algo. Cuando entre 3 chicas posibles a ser tu novia, elegís una. Ahí sos libre. Y no cuando la tenés a las 3 como posibilidad y nunca elegís ninguna. Es un lugar muy común entre los jóvenes. Cuando me decido y me juego por algo, ahí soy libre. Cuando ejercito mi libertad, soy libre. No cuando estoy en potencia, sino, como diría Aristóteles, ¿no? Sino en acto. Ser lo que debo ser o no ser nada, ser aquello que me siento llamado a ser o la deuda consigo mismo, que es la peor de las deudas, siempre digo, ¿no? Yo siempre digo, y hasta he confesado un hombre que murió con 80 y tenía una deuda de cuando tenía 25 años y se casó con la mujer que no amaba por interés y había dejado la mujer de su vida y lo sufrió hasta el último momento y lo confesó como una piedra que cargó toda su vida. ¿Ven? La deuda consigo mismo es la peor de todas, ¿no?
ser inauténtico, digamos, ¿no? No jugarse ante la evidencia de lo que debo ser y obrar. Experimento unidad y coherencia entre lo que, ahí en el caso de que soy auténtico y me decido por decir sí al llamado, experimento unidad, me siento unido, no destrozado, unido, y coherente también entre lo que soy y lo que obro. Esto también se le puede llamar conformidad interior, felicidad o paz. A veces son distintas terminologías según el medio ambiente que uno desarrolla o trabaja, no es lo mismo el científico que el espiritual, pero que en el fondo están diciendo lo mismo. Me siento unido, me siento coherente, no me siento fragmentado en una vida disociada, como a veces ocurre. Hay muchas personas que viven disociadamente. Y esto es casi patológico. Por último, en el principio era el sentido, en este trabajo dice, lo que el hombre quiere es tener un motivo para ser feliz. Una vez que tiene el motivo, la felicidad llega por sí sola. Pero si en lugar de aspirar a un motivo para ser feliz, persigue su propia felicidad, fracasará en el intento y se le escapará. Esto es muy simple, pero a la vez es bravísimo, porque tanto desde el punto de vista orgánico, con el hombre que busca placer, como decía Freud, en realidad no es el objeto que da placer, no el placer por el placer. Y también la felicidad, que parece un nivel espiritual más elevado, pero si yo busco la felicidad y no el objeto que me hace feliz, estaré equivocado, porque estaré buscando siempre algo que nunca me conforma, que es el típico caso de la adicción. La adicción es buscar el placer y siempre, lo sabemos muy bien en salud, siempre tenemos que aumentar la dosis para lograr el mismo efecto de placentero. ¿Qué quiere decir? Porque estoy buscando el placer o la felicidad. Ese es el error. Lo que tengo que buscar y lograr es captar el objeto que me da placer y felicidad. Así que esto también daría para todo un análisis, pero yo creo que desde el nivel, diríamos, psicofísico, al nivel espiritual, ni el placer ni la felicidad puede ser el objeto de la búsqueda, sino aquello que me hace feliz y me da placer. ¿Me explico? Yo creo que esto tiene que ver, obviamente, con mis opciones vocacionales. Pero piénsenlo también y van a ver que se cae todas estas teorías de que el hombre busca o placer o felicidad. No, sino el objeto que me hace feliz y me da placer. A eso sí, pero el objeto es lo que buscamos, no el efecto. Diríamos, confundir la causa con el efecto o el efecto con la causa ya es el primer gran error, ¿no? Bien, adelante. Y ya vamos terminando. Y a ver, sí, estamos bien. Y así deberé preguntarme en qué gastaré mi vida. Porque en definitiva la vida es como un gran capital, que a diferencia del capital material que va y viene, como la plata, la vida no vuelve. La vida es algo que invierto y nunca regresará. Nunca. Cada minuto que invierto, cada instante, cada día, cada mes, cada año, es un gastar por algo y para algo. Si lo gasto en pavadas, mi vida será una pavada. Si lo gasto en algo que me realiza y realizo a los demás, algo que realmente es la motivación de mi vida y me hace feliz, entonces sí, mi vida tendrá sentido. Si no, habré gastado mi vida como el que tiene un dinero de pronto. A ver, yo con dinero puedo comprar algo bueno o gastarlo en algo que me destruye. O puedo comprar un buen libro, por decir, ¿no? Que me edifique, o puedo comprar una droga que me da un placer momentáneo y termina destruyendo mi vida. El dinero no es el tema. El problema es en qué lo dedico. La vida también. Es en qué la aplico, en qué la gasto. Esta es la gran cuestión. ¿En qué gasto mi vida? ¿Eh? El ideal de la vida, pongo ahí como motor de valores, ¿no? Es unitivo como el amor. ¿Qué es lo que más une al ser humano? El amor. Portan el sentido último, ¿no? Por eso donde hay amor se da todo lo demás. Donde falta el amor no queda nada, ¿no? ¿Qué buscamos en el fondo? Amar y ser amados. Eso es así, mediante diferentes caminos, ¿no? Bien, adelante. Conclusión, esto ya lo dije, nada más que lo pongo ahí como un slide para que igual lo van a tener, así que lo pueden repasar.
Lo distinguimos, como hemos dicho ya, todo esto es repetitivo, ¿no? De las aptitudes, los talentos o cualidades, no basta. Por eso suelo corregir, yo en el equipo donde trabajo, en orientación vocacional, he corregido en este sentido a los psicólogos y psicopedagogas que hacen test vocacionales, le llaman. En realidad digo, están muy buenos, pero son test de aptitud. Yo puedo tener aptitudes para el arte, pero no sea mi vocación. Una cosa es la aptitud, mi capacidad, mi talento, y otra cosa es la vocación. Lo ideal es que coincidan, pero no siempre coincide. Yo tengo talentos para el arte, vengo de familias de músicos, pero mi vocación no era ser músico. Entonces, si me hacen un test vocacional, probablemente salga todo eso, ¿no? Filósofo, músico. Sin embargo, mi vocación era ser sacerdote. ¿Se dan cuenta? Eso no va a salir en un test. Tan simple como eso. Fracasarían conmigo los test vocacionales. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque me descubren la aptitud, pero no necesariamente la vocación. Bueno, eso es un tema para discutir también, ¿no? Distinguimos entonces los proyectos de los condicionados también, valor en juego, la actitud, acorde al ideal motivante, es decir, ¿cuál es? Esto sí es importante. ¿Cuál es tu actitud frente a lo que te llama? ¿Podés negarla? ¿Podés asumirla? Luego la identificación por el que se descubre el sentido del sufrimiento, también en el transitarlo y la superación como crecimiento, porque en la vida voy a tener fracasos, sufrimientos, dolores, también una vocación acendrada va a hacer que yo siga. Por ejemplo, ahora estoy predicando porque salió en las lecturas de las misas los profetas que sufrieron muchísimo por anunciar y denunciar que les costó la vida, la persecución, pero sabían muy bien que era su vocación. Se sentían llamados a denunciar lo que estaba mal en el pueblo y eso les costó la vida. Pero cuando uno descubre que es parte de la vocación y de la propia vida, el sufrimiento cobra sentido. No es como algo que cayó como por un sorteo, tuve mala suerte, sino que tiene que ver con mi vocación. Mi vocación me puede llevar, por ejemplo, Raquel la sabe, como muchos médicos, a sufrir burnout, a sufrir momentos de dificultad, por entregar la vida entera por el que sufre, bueno, pero es parte de la vocación. Ahí el sufrimiento tiene sentido, no es un sufrimiento gratuito, tiene que ver con tu vida y con tu vocación. Esto daría también para una charla aparte. De hecho, lo estoy haciendo. Tengo un seminario en la Fundación de Logoterapia que es sentido de sufrimiento, que es algo que preocupa mucho, ¿no? Si tiene o no sentido de sufrimiento. Bueno, lo enmarco dentro de la propia existencia y la propia identidad. Cuando tiene que ver con mi ser, el sufrimiento cobra sentido, si no es solamente destructivo, ¿no? Sentido o significación que supera el parámetro éxito-fracaso, ¿no? Esto a algunos le llaman filosofía unificada de vida, como Gordon Allport, ¿no? Y otros psicoterapeutas. También da mayor independencia ante los sistemas dominantes. Cuando tengo claro quién soy y para qué estoy, los sistemas no me van a dominar. ¿Me entienden? No me van a vender un buzón, como decíamos antes, ¿no? Para decir me han engañado. Yo no compro cualquier porquería, porque tengo muy claro quién soy y para qué estoy, ¿no? La identidad reflexiva frente a una inautenticidad inducida. Juego con las palabras. Es decir, saber muy bien quién soy reflexivamente frente a una inautenticidad inducida por los que tienen interés en que yo sea el títere de los demás. Y esto ocurre en la sociedad, ¿no? Sobre todo sociopolítica, que tiende a masificar al hombre y no permitirle pensar qué es su vida. Adelante. El paso a la inautenticidad, bueno, ahí tiene mucho. Sufrimiento por no ser, que lleva al nihilismo y a la apatía. Cuando sufro a lo largo de mi vida por no ser quien debo ser, me lleva al nihilismo. Bueno, en realidad es todo lo mismo, la nada, relativismo, apatía. ¿Ven? No tengo pasión, porque como no soy auténtico, no soy apasionado por nada, hago lo que tengo que hacer para sobrevivir, para ganarme un mango y poder comer. O por ser quien no se es, copiar a otro, ahora también lamentablemente ocurre, querer ser otro, negar la propia identidad y como si pudiéramos copiar además, ¿no? Es una absurdidad. Y eso me lleva al escepticismo y al cinismo, ¿no? O sea, no creo en nada y termino siendo un cínico. Ah, acomodate, sé como fulanito, mirá qué bien que le va,
olvídate de tu valor, tu ideal. Mirá, al otro le va bárbaro, mirá lo que gana pisoteando a medio mundo, bárbaro. No vivir algo como experiencia, aunque tenga algo. No es lo mismo vivir, experienciar, aprobando, estando feliz consigo mismo, que tener. Yo puedo tener éxito, como dije antes, y no ser feliz. Desánimo, depresión, por desmotivación, tristeza espiritual. Hay mucha gente que dice, tengo todo, tengo familia, tengo un buen pasar económico, tengo, sí, pero te falta el motivo para ser feliz. Podés tener todo, pero si no tenés motivo para ser feliz, no te sirve. A eso le llama Viktor Frankl neurosis noógena, es decir, neurosis espiritual. La diferencia de la neurosis endógena, orgánica, o neurosis psicógena, ¿no? Con un historial problemático psicoanímico, o neurosis del espíritu, diríamos, ¿no? Si se puede hablar así, por un vacío de negar la conciencia, de no ser quien debe ser y bueno, y conformarse, ¿no? Eso me da tristeza. Frustración existencial y por último, distrés, ¿no? Solo devenir y no vivir. Pongo como colorario, ¿no? Un devenir. Adelante. El inicio de la superación. Acá hay una frase de Viktor Frankl en Homo Patiens, muy linda, que dice, nada ayuda más a nuestros pacientes que ayudarles a descubrir que deben cumplir, fíjense, ¿no? La impronta con la misión de sus vidas. Y esto yo lo practico con mis pacientes, ¿no? Cuando les ayuda a descubrir que tienen una tarea por cumplir, que no bajen los brazos, que tiene sentido tu vida. Y por eso tienen que soportar a veces tratamientos muy agresivos, pero su vida tiene sentido, no baje la vida a la nada porque todavía no cumplió su misión, ¿no? Y eso potencia, da sentido a la vida, ¿no? Adelante, y creo que termino con eso. Bueno, hay dos frases sobre el tema de la salud, que se las dejo. No tiene directamente que ver quizás con la vocación, pero sí, porque Frankl insiste en la vida, sobre todo en la salud espiritual, que es justamente el interés del espacio que Raquel nos regaló, la salud integral, que en última instancia lo que nos define es la espiritualidad. Tenemos que tener salud física, psíquica, pero sobre todo humana, espiritual. Y por eso Frankl la define la salud desde el punto de vista de lo humano, espiritual o existencial, si no quieren llamarle espiritual, existencial. La salud, dice, se basa en un cierto grado de tensión, la tensión existente entre lo que ya se ha logrado y lo que todavía no se ha conseguido, o el vacío entre lo que se es o lo que es y lo que se debería ser. Así que esto es la misión, ¿ven? Vocacional. Y yo soy ser abierto y todavía no he terminado de cumplir mi misión. Y esto es salud. O sea, fíjense qué interesante. Frente a la necesidad de un equilibrio homeostático a nivel orgánico, a nivel humano espiritual es todo lo contrario, es tensión, no equilibrio. Ujú, Es la tensión. Yo diría que a nivel espiritual no podemos ser un estanque, sino un río torrentoso que cae aún golpeándose entre las piedras para que tenga vida y oxígeno, como tiene el agua que cae en los ríos estos rápidos y que tienen vida y que dan vida, ¿no? En cambio el estanque está muerto, no tiene ni oxígeno. Así que lo que es bueno para el cuerpo no es bueno para el espíritu. El equilibrio para el organismo es necesario para vivir. Si no, se desequilibra el organismo y morimos. Pero a nivel espiritual necesitamos tensión, algo que nos tensione hacia adelante, hacia el futuro, que nos indique que hay algo por lo cual tenemos que vivir. Bien, creo que hasta aquí iba. No sé, el último. Ese es el libro del cual le hablo y que he hecho un esfuerzo por sintetizarlo en este PowerPoint. Bueno, gracias. Si hay preguntas, seguramente, ¿no, Raquel? sí, tal cual.